libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del verso 1. ¿Estamos listos? Vamos a leer la palabra de Dios. Es la parábola de las 10 vírgenes. Aconteció entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se dio un clamor: ¡ay, ahí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es de provecho para nosotros, para todos tus hijos, Señor, que necesitan fortalecer cada día más su fe, Señor, su búsqueda. Vamos a empezar esta lectura. Nosotros realmente hoy tenemos, como dijo mi pastor, una fiesta. Tenemos doble fiesta. La fiesta del Señor y la fiesta para celebrar tres fiestas. La fiesta del Señor, que es la principal. La fiesta, el cumpleaños de mi pastora. Y la fiesta de las mujeres, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Amén. Como esta es una parte de la fiesta dominical, está vinculada con el estudio de la palabra, y esta es una parábola, vamos a empezar por definir conceptos. ¿Qué es una parábola? O escucho de ustedes que me digan, ¿qué creen ustedes que es una parábola? ¿Por qué una parábola? Una narración simbólica que el Señor casi siempre aplicaba cosas que ellos conocían para hacérselas como que más fácil de que las entendieran. Exactamente. La parábola es una ilustración. Es una ilustración basada en hechos que permite meter un mensaje, una exhortación, una edificación. La palabra parábola viene del griego de dos palabras, que es para y vole. Para significa arrojar y vole significa, es decir, para significa al margen y vole significa arrojar. Si la parábola se pone al margen, es una explicación al margen de el hecho que se está utilizando y la moraleja, la enseñanza que se quiere dar a través de ella. Jesús enseña a través de parábolas, y el Señor usó las parábolas porque Él quería, a través de este mensaje, era un mensaje dirigido a aquellas personas que tenían el corazón dispuesto para recibir el mensaje. Recordémonos, es muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra, tratar de ubicarnos en el marco histórico de la palabra. La parábola de las 10 vírgenes está entre el capítulo 24, que habla de las señales y de la venida del Señor, y entre la parábola de los talentos. Esta es una palabra que cuando comienza hablando y dice, vamos ahora, el pueblo en este momento, el pueblo de Dios estaba, y por eso es que el Señor dijo, mirando una vez a Jerusalén, dijo llorando: Jerusalén, Jerusalén, no has entendido el día de tu visitación. El pueblo de Jerusalén en este momento estaba en una situación estaba muy alejado,
era un pueblo legalista, era un pueblo que había creado tantas normas y costumbres, como dijo en estos días mi pastor. Estaban tan apegados a sus rudimentos que habían olvidado el propósito de sus vidas, que era prepararse para la venida del Mesías, la venida del Señor, que el Señor iba a llegar. Ellos no estaban apercibidos en esa situación, y por eso el Señor hablaba en parábolas. Los aspectos de esta parábola, el Señor toma un aspecto muy especial de la vida de los judíos, como eran las bodas. Las bodas eran un evento muy vistoso para los judíos. Las bodas era un proceso, y allí está la parte espiritual de esta parábola, porque el hombre, cuando elegía a la que iba a ser su esposa, eran los padres los que iban a negociar, y se contrataba el desposorio. Era un contrato que no era propiamente el matrimonio, en el que él aceptaba que ella iba a ser su esposa. Luego pasaba un año, y en ese año él preparaba el hogar donde iban a vivir, que podía ser en la casa de los padres de él, porque ella venía a formar parte de la familia del esposo. Cuando transcurría ese año, que fue como cuando pasó con María, se recuerda que María se desposó, y en el año en que estaba desposada fue que la vino a visitar el Espíritu, y ella quedó encinta de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. En ese año, transcurrido el año, a la medianoche se acostumbraba que a la medianoche el novio, con todos sus conocidos y todos sus convivios, iban a la casa de la novia a llevar a la novia a la casa del esposo, donde sí se efectuaba el matrimonio. Es muy importante conocer todas estas cosas para poder entender qué es lo que el Señor trata de decir. Cuando el novio se vestía como un príncipe, he allí la importancia, y asociándolo a nuestro Señor, que es el Rey de Gloria. Muchas veces el novio sale con la novia de la casa de sus padres y sigue una gran procesión con ellos, el camino hacia la casa. Las calles, normalmente las calles eran oscuras, es por eso que la gente tenía que tener lámparas, y era obligatorio que para poderse sumar al cortejo del matrimonio, las personas tenían que tener una lámpara que era un recipiente redondo sobre un platito, y allí estaba el aceite y una mecha, y había como especie de una vara que la sostenía para iluminarse. Esto, cuando yo estaba estudiando esta palabra, me recordé de una predicación que hizo mi hermana Carmen, que habló de que somos la luz del mundo. Amén. Esa luz, esa simbología y esa tipología allí de la lámpara es nuestra luz, nuestro Cristo, nuestro Espíritu Santo reflejado en cada uno de nosotros, que va a ser lo que el Señor va a ver cuando Él venga. Los convidados a la casa de la novia se les permitía unirse a la comitiva cuando iban hacia el camino de la fiesta. Las lámparas consistían, ya les expliqué, el momento más importante de todas las festividades matrimoniales es aquel en que la novia entra en el hogar. Es cuando comienza la boda. Así vamos a hacer nosotros cuando el Señor venga y nosotros entremos a las bodas del Cordero. Ahora vamos a desglosar la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces es algo, el Señor estaba ya profetizando su venida, que Él iba a venir, y cómo sería el reino de los cielos, y cómo iba a encontrar a su pueblo, a su iglesia, a su novia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Es decir, está hablando de cristianos, son los cristianos, todos cabecearon, tanto las prudentes como las insensatas. Las prudentes se durmieron, las insensatas también se durmieron. Pero había una gran diferencia.
que aun cuando cabecearon las prudentes, ellas se habían aprovisionado de suficiente aceite. ¿Qué significa esta provisión? Esta provisión significa la búsqueda constante, la obediencia, el estudiar la palabra, el asistir a los servicios, el llevar la palabra al pueblo que lo necesita, a la gente que está afuera. Es el llenarse. El aceite representa el llenarse de cada uno de los aspectos que un cristiano debe mantener vivos. Luego dice, tardándose el esposo, tardándose. La palabra dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta tardanza, el Señor, como lo dice, es un tiempo para que nosotros maduremos, nos preparemos, estemos atentos a su espera. Me van a disculpar, pero me levantaré, no he dormido. Las vasijas. Las lámparas, las vasijas representan todos nuestros corazones, nuestras mentes transformadas, que se llenan de la palabra, que se llenan de la unción del Santo. Así es necesario, hermanos, que nosotros estemos prestos, porque todos en esta espera, teniendo al Señor en espera, estamos, hermanos, propicios a decaer, como lo hicieron las prudentes. Hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que ser obedientes, hay que ser hijos de Dios. La tardanza del esposo es el tiempo de gracia que estamos viviendo y el espacio entre la conversión verdadera y una aparente. Lamentablemente hay muchos cristianos que todavía no han fortalecido su fe, su disciplina, su búsqueda, y son representados por las vírgenes insensatas. Para esto busquemos en 2 de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La espera, y ahora leamos 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, la tardanza del Señor es simple y llanamente su misericordia, para que nosotros nos preparemos, para que existan muchos más criaturas que lleguen a los pies de Cristo. Y esa es la labor de nosotros, traer a los pies de Cristo a todas esas criaturas que todavía no han conocido la gloria de su amor y lo que significa ser un hijo de Dios y de todos los beneficios. Hermanos, recuérdense, es muy importante estar preparados. Todas se durmieron, todas estaban dormidas. Luego, cuando se dio la voz de alarma, ahí viene el Señor, ellas se despertaron. Mas unas estaban preparadas, que yo sé que somos todos los que estamos aquí, cristianos que se esfuerzan, que desarrollan cada día su fe, que sienten la necesidad de tener un contacto directo, diario con nuestro Señor, porque es lo único que nos da las fuerzas para atender y soportar todas las vicisitudes, las pruebas que nos presentan día a día, todas las presiones que este mundo nos hace, porque nosotros somos la luz del mundo, somos esas vírgenes prudentes. Dios nos da ese discernimiento para saber que este tiempo es corto comparado con toda la gloria y con todas las preventas y las coronas de recompensas que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor, cuando venga nuestro Señor y los que estemos vivos, los que estén muertos serán resucitados, y los que lleguemos a estar vivos, porque yo aspiro a estar viva cuando venga el Señor, para verlo llegar, y creo que todos nosotros queremos verlo llegar.
en una nube con su gloria, con sus trompetas y ser transformados. Pero para eso, hermanos, hay un tiempo, que es el tiempo que solamente Dios lo sabe. Es el tiempo, hermanos, de prepararse. Es el tiempo de ser obedientes. Es el tiempo de saber que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que tenemos que mantener el aceite fresco y mantener nuestra lámpara encendida, que no podemos decaer, que no existe problema, que no existe circunstancia, que no existe cosa material ni apego que nos pueda alejar del propósito principal que todos tenemos como hijos de Dios, que es mantenernos firmes en la fe, firmes en la creencia de lo porvenir, que sabemos que somos hijos de Dios, que vamos a reinar con Él, que tenemos el privilegio de ser escogidos por Él y llamados a su gloria admirable. No decaigamos nunca, no nos pase como las insensatas, que hay cristianos, lamentablemente, hermanos, que como no están fortalecidos en la fe, son sensibles, se hieren, son personas que hay que tratarlas con mucha delicadeza, se hieren muchas veces por su falta de conocimiento en la palabra, se dejan envolver por doctrinas equivocadas y como están insensatas, van a buscar fuera de la casa de Dios lo que en la casa hay el alimento verdadero, la doctrina sana, simple y llanamente porque como no conocen, no saben discernir lo verdadero de lo falso, se dejan cautivar. Por eso siempre tenemos que estar alerta, hermanas, saber que somos hijos del Rey, que tenemos todo para ser un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo que cumple cada una de los preceptos que el Señor nos ha establecido, porque Él dijo: sé santo porque yo soy santo. La santidad no es fácil, hermanos. Ser cristiano, el que diga que ser cristiano es fácil, no es fácil. Pero sí existe algo muy importante: la alegría, el gozo, la certeza de que Él está todos los días con nosotros, que jamás nos abandona, de que Él siempre está velando con nosotros, porque nosotros somos sus hijos amados. Nos compró a precio de sangre. Él nos compró para que reináramos con Él, para que fuéramos sus coherederos. Por eso, hermanos, somos testamentarios de la grandeza y la gloria del Señor. Amén. Luego dice, ¿ustedes recuerdan que yo soy rápida por ahí, concreta en mis prédicas, ¿no? Yo no me alargo mucho en las prédicas. Luego dice, mientras iban a comprar, se cerró la puerta, hermanos, y vinieron. Eso me recuerda mucho cuando el Señor les dijo también: pero Señor, si yo hice iglesia para ti, si yo prediqué, si yo siempre estuve en la iglesia. Y el Señor le dice: apártate de mí, no te conozco. Hermanos, hay que estar alertas, hay que saber, y eso solamente se logra con la comunión en el lugar santísimo, de rodillas, orando, estando constantemente preguntándonos y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cómo quieres, Señor, que yo te sirva? Muéstrame, Señor. Y eso solamente se logra, hermanos, en oración, velando, estando atento, leyendo la palabra, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé inteligencia. Eso era lo que caracterizaba a las vírgenes sensatas, como dice Job 28. La verdadera sabiduría es el temor de Dios, y la inteligencia el apartarse del mal. Eso está solamente el continuo conocimiento y estudio de la palabra, la obediencia, seguir a nuestros pastores, saber que somos hijos, que debemos ser hijos obedientes, hijos que hagan la voluntad de su Padre. Es muy difícil, hermano, vencer la carne, pero Jesús dijo: yo he vencido, ustedes también vencerán. Y yo creo en esa palabra. Yo sé que si Él venció, todos nosotros somos un pueblo bendecido,
un pueblo fortalecido, un pueblo que tiene la unción del Santo, y que esa unción le va a permitir recorrer este tiempo que no sabemos cuán corto o largo será, pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser unos cristianos sensatos, con discernimiento, con juicio, que sepamos saber cuál es el momento que estamos viviendo, como los fueron las vírgenes sensatas. Hermanos, es necesario. Yo particularmente, Leida Aranaga, creo que la venida del Señor está muy cerca. Demasiado cerca, hermano. De acuerdo a los estudiosos, de las 6.000 y tantas profecías, solamente faltan 2 por cumplirse. Que una de ellas era que el Señor fuera conocido en todo el mundo. Y eso lo discutí, eso yo lo meditaba con el Señor. Cuando tu palabra sea difundida por todo el mundo. La palabra del Señor fue difundida por todo el mundo, y Cristo está en la mente de todo el mundo, cristianos y no cristianos, porque tanto es así que la historia se dividió antes y después de Cristo. No hay nadie que no sepa que Cristo existe, que no conozca la doctrina, que no haya recibido la llenura del Espíritu Santo, que no tenga la salvación, como ocurre lamentablemente con los que están fuera de la iglesia. Eso es la labor de nosotros, hacer que ellos vengan. Pero todo el mundo sabe que Cristo existe, que Cristo vivió, que Cristo resucitó. Hermanos, ya ese desconocimiento no existe en el mundo. Lo que falta en el mundo es que tengan una vivencia. Esa es la gran diferencia entre la gente que está afuera y nosotros. Que nosotros vivimos al Cristo vivo, que nosotros sabemos que Él está cada día con nosotros, como lo dice en su palabra. Por eso, hermanos, yo les convido, les pido, les suplico, elevemos cada día más nuestros corazones al Señor. Seamos cada día más esforzados, seamos valientes, hermanos. Pensamos los temores, la apatía. Muchas veces nos dejamos envolver del día a día y perdemos el sentido de nuestras vidas. El sentido de nuestras vidas es uno solo, hermanos: adorarle y cumplir su palabra. No hay otro, no hay otro propósito, no hay otra razón de ser. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para seguirle, fuimos creados para estar con Él. Y todo aquel que lo sepa, vive el gozo y la llenura del Espíritu. Mantiene esa lámpara encendida. Mantiene esa lámpara, porque cuando ellos dicen, Él llegó, el clamor, cuando se oiga, ellas se levantaron y prepararon sus lámparas. Ustedes saben que ese tipo de lámparas tenía una característica, que como era una mecha, ¿verdad?, con aceite, se carbonizaba. Ese carbón que se iba dando por la quemadura de la mecha hacía que la luz no resplandeciera del todo. Entonces ya cuando se prepararon, limpiaron sus mechas. Significa que para que la luz fuera más fuerte. Así, hermano, nosotros tenemos que limpiar todo aquello, todo ese carbón, todo eso que nos aleja de la presencia del Señor, que no nos permite tener una comunicación directa con Él, que no nos permite sentir su presencia en cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque hasta en los momentos de nuestra vida que son azarosos, que son de llanto, que son de tristeza, Él está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él siempre vela con nosotros. Nosotros somos los que nos dormimos. Él nunca duerme. Para el Señor no hay sueño. Para el Señor siempre es estar despierto. Siempre está despierto. Los que dormitamos, los que a veces bajamos la guardia como las insensatas, no nos aprovisionamos, no estudiamos la palabra, no decimos mañana lo hago, hoy tengo sueño. Porque a mí misma me ha pasado, y eso es por lo que dice, se durmieron. Hasta muchas veces los que estamos estudiando, los que estamos como mi pastor, que vive esforzado, estudiando todo el tiempo, mi pastora, que tienen esa misión y ese compromiso, hay momentos que a nosotros mismos nos entra el cansancio y cabeceamos. Pero ahí estamos, para que el Señor nos da fuerza y decimos, seguimos adelante. Señor, sé que tú vas a venir. Yo sé
porque sé que tú vienes y nosotros vamos a estar contigo. En el nombre poderoso de Jesús, así va a ser. Hermanos, mantengamos nuestras vasijas llenas. No debemos de leer la palabra, no debemos de asistir a los servicios, no debemos de venir cuando hayan estudios, porque eso nos va a ayudar a cada día tener un mayor discernimiento, tener un mayor juicio, tener una mayor comunicación, para que cuando vengan esos movimientos donde puedan haber doctrinas que no sean acordes con el Señor, nosotros tengamos el conocimiento para no dejarnos embaucar, hermano, no dejar que dormitemos sobre palabras y doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se oye. Amén. Cuando uno no está muy preparado para poder discernir la palabra, es preferible no escuchar ni leer lo que no nos va a alimentar. Al contrario, nos puede hacer entrar en muchas dudas que pueden ocasionar que nos enfermemos o nos debilitemos. El único libro, el único texto, la única prédica, lo único que nos va a alimentar, que nos va a llenar y que nos va a decir por dónde tenemos que ir, por qué tenemos que hacer, es la palabra de Dios. Hermanos, mantengámonos apegados a la palabra, mantengámonos alertas, mantengámonos con la unción, con la llenura. Y la llenura solamente se consigue en la búsqueda, en la obediencia, en la oración, en el ayuno, en la obediencia, en la humildad, en la templanza, que solamente la da la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, gracias. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Señor, por haber compartido con mis hermanos esta pequeña palabra. Señor, tú sabes y tú conoces el corazón de cada uno de ellos y el mío propio, Padre. Mantén nuestras lámparas encendidas, Señor. Mantén, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir siempre en tu unción. Que tú seas, Señor, nuestro horizonte, nuestro pensar y nuestro sentir cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.